se hace en el 1 y en el 2 principalmente, ¿no? En el 3 el trabajo es muy poco, ¿no? Porque está destinado a gente ya con mucha experiencia. Y vamos a tener 3 modalidades. Aparte de 3 niveles, tenemos 3 modalidades de meditación. La primera modalidad es la meditación formal. ¿Qué es la meditación formal? La meditación formal es la meditación donde nosotros formalmente nos sentamos a meditar. ¿Sí? Son sesiones que pueden ir desde 10 minutos hasta 3 horas. Entonces hay toda una serie de técnicas, cómo te vas a sentar, el Safu, que es el cojín de meditación, su nombre técnico es Safu, es un tipo de cojín especial que está diseñado para hacer meditación, ¿sí? Te sientas, cómo te debes de sentar, la postura, cómo debe de estar, las manos, cómo las vas a poner, los ojos, cómo deben de estar, ¿sí? La ropa que te debes de poner, todo esto es la meditación formal, ¿sí? Y hay toda una serie de instrucciones para proceder a la meditación formal, ¿sí? Hay retiros de meditación, etcétera. Se trata de que no te muevas, de que estés lo más inmóvil posible, de que no te distraigas, que lo hagas en un lugar que sea adecuado, etcétera. Hay toda una gran serie de instrucciones, ¿sí? Entonces este es el tipo de meditación, ¿okay? Y la meditación formal hay en los 3 niveles, ¿sí? Hay meditación formal samatha, meditación formal vipassana y meditación formal vichara, ¿okay? Y luego ya cada uno de esos tiene muchísimos ejercicios, ¿sí? Hay muchos ejercicios que podemos hacer, ¿sí? Entonces la segunda modalidad es la modalidad activa. En la modalidad activa, ¿sí? Nosotros ya no nos sentamos inmóviles en un Safu durante 10 minutos o 3 horas, ya no. Ahí en la modalidad activa, la meditación se realiza con movimiento, ¿sí? Nos vamos a mover. La meditación se puede hacer caminando, ¿sí? La meditación se puede hacer realizando alguna actividad que nosotros designemos, que puede ser desde cuidar estos árboles japoneses pequeños, ¿sí? Bonsáis, podemos pintar una pared, ¿sí? Arreglar un jardín. Mientras se hace el jardín se puede hacer la meditación. Podemos bailar, como en el caso de las técnicas que utiliza mucho Osho, ¿sí? O las técnicas que utiliza, por ejemplo, los derviches giratorios, ¿sí? Que dan vueltas. Es una técnica de meditación que surge por la experiencia que tuvo Rumi del éxtasis, y cuando alcanzó la iluminación era tal su éxtasis que no sabía qué hacer y se puso a dar vueltas en un pilar, a girar, entonces lo vieron y dijeron, pues nosotros también vamos a girar, ¿no? Y de ahí se desarrolló la técnica de los derviches de girar. Bueno, todo eso significa la meditación activa. Podemos hacerla caminando, bailando, cantando, pintando una pared, arreglando un jardín, lavando los trastes, bañándonos, arreglando la casa, saliendo a caminar al parque, etcétera, ¿sí? Ahí ya nos estamos moviendo, ¿sí? Y también hay una inmensa cantidad de técnicas y de ejercicios para la meditación activa, ¿sí? Podemos hacer meditación activa vipassana, ¿no? Porque a veces se cree que la meditación activa es diferente a vipassana. He visto algunos anuncios que dicen, sí, pero vipassana te quedas sentado y no te mueves. Mejor vente a la meditación activa porque nos movemos, ¿no? Lo que pasa es que la meditación vipassana también tiene su versión activa, ¿sí? Entonces por eso es importante el modelo, para no confundirse. Y la tercera modalidad de meditación que podemos utilizar es la meditación cotidiana, ¿sí? Aquí en la meditación cotidiana, ¿sí? La meditación forma parte de nuestra vida. Ahí vivimos nuestra cotidianidad en un estado meditativo, ¿sí? Ahí no hay sesiones formales de meditación, ni tampoco asignamos una tarea específica, sino tratamos de mantenernos durante todo el día y las actividades que hacemos en un estado de atención plena, en un estado de meditación, dándonos cuenta, ¿sí? De lo que estamos haciendo.
Y también la meditación cotidiana la vamos a encontrar en los 3 niveles. ¿Okay? Entonces, ya bajo esta matriz de 3 niveles, ¿sí?, y 3 modalidades, tenemos un modelo estructurado vertical y horizontalmente. ¿Sí? Recuerden que como estamos en la época de la posmodernidad, a esta época no les gustan las jerarquías. Entonces muchos maestros de meditación se niegan a hacer jerarquías porque creen que son opresivas y son degradantes. Lo que pasa es que si no hacemos esto, no podemos crear un modelo de meditación. Y no es lo mismo un estudiante principiante a un estudiante avanzado, ¿verdad? ¿Okay? No es lo mismo un estudiante de 20 años a un estudiante de 80. Un estudiante de 20 años o de 25 a lo mejor puede durar 2 horas sentado haciendo meditación, pero un estudiante de 80 no, ¿verdad? No lo vamos a poner 2 horas sentado sin moverse, ¿verdad? Entonces necesitamos jerarquizar, ¿sí? Entonces, a que a algunos no les gusta, es necesario para poder nosotros crear un modelo. Bien, vamos a ver algunos ejemplos rápidos, nada más, pero ya muy rápido porque estamos haciendo muy tarde, nada más para que se den una idea de cómo podemos ir integrando, igual que el modelo multinivel multidimensión, ¿sí? Un ejemplo de meditación samatha en su modalidad formal, pues estaría la meditación trascendental del Maharishi, ¿sí? Y estaría la meditación del yoga, que es muy simple, muy básica, la meditación yógica, pura concentración y de muy corta duración. Estarían todas las meditaciones que usan visualización, ¿sí? Siempre que hay una visualización, estamos en samatha, ¿sí? Porque mucha meditación que está surgiendo, hay mucha gente que le gusta inventar meditaciones, ¿no? Y lo que hace es crear visualizaciones. Bueno, pues estaría ahí, ¿sí?, en este primer nivel. Toda técnica de meditación que use una visualización va a estar en el primer nivel. ¿Okay? Bien, ahora la modalidad activa del nivel de serenidad. Ahí son meditaciones de concentración pero con movimiento, ¿sí? Ahí vamos a tener una muy clásica, que es la meditación de Osho, que es una meditación con baile, ¿sí?, donde la gente baila y se mueve y luego se queda estática y luego va a bailar y se está moviendo. También estaría, lo que dijimos ahorita, el baile sufi. Estaría también como una posibilidad de esta meditación el tai chi, ¿sí? Las técnicas esas de movimientos suaves, ¿sí?, donde la gente se está moviendo, ¿sí?, pero que son de concentración, no son tanto de atención plena. Y tercero, que sería la vida cotidiana en un estado de concentración, ¿no? Y ahí pusimos como un ejemplo, ¿sí?, la vida diaria del budismo tibetano. ¿Okay? En el segundo nivel, la meditación formal, vipassana, ¿sí?, tenemos a la clásica meditación Theravada, meditación vipassana, meditación del budismo del sur, ¿sí? La meditación Theravada, que también se le llama el budismo de los antiguos, ¿sí?, que es la comunidad que desarrolló y cultivó y mantuvo la tradición de meditación vipassana, ¿sí? Entonces es un ejemplo. Ahí la meditación vipassana pues va desde 10 minutos hasta 3 horas. Hay las técnicas muy concretas donde la gente debe permanecer sentada en su zafu sin moverse para crear una huella en el cuerpo. El primer año es muy difícil sentarte con las piernas cruzadas, ¿verdad?, la columna recta, porque el cuerpo no está acostumbrado a eso. Entonces es muy difícil, ¿no? Ahí lo que se hace es perseverar. Más o menos en un año se crea una huella en el cuerpo, y ya después es mucho más fácil sentarte derechito, porque el cuerpo se acostumbra. Entonces esta meditación formal de vipassana pues es la meditación clásica Theravada. La meditación activa en su visión vipassana, ahí vamos a poner la meditación caminando, ¿sí?, que a veces lo hacemos aquí muchas veces en los posgrados, ¿sí?, y el rastrillo Zen, ¿sí?, y son ejemplos de este tipo de meditación, ¿sí?, activa de atención plena. Y luego el tercero, como ejemplo de meditación de atención plena en la vida diaria, pues tenemos a Krishnamurti,
Krishnamurti, a él no le gusta la meditación formal, rechaza la meditación formal. Y bueno, la parte buena de eso es que creó toda una gran filosofía de la meditación en la vida diaria, ¿no? Entonces, él lo que propone es que la meditación debe formar parte de tu vida de manera natural, que no se debe de separar y que la meditación la tienes que hacer en todo tu quehacer cotidiano y en todo momento, ¿no? Que no debe de haber un momento aparte de tu vida para hacer meditación, ¿no? Sino que la incluyas en todo lo que haces, ¿sí? Debe ser parte de tu diario quehacer. Entonces, Krishnamurti nos da muchísimos elementos, ¿no?, para entender lo que es la atención plena. Él lo llama la mente que no mide, él lo llama la mente que no evalúa, y dice que es la inteligencia superior de todas. Cuando tú entras en un estado donde no juzgas, no evalúas, no mides, ¿sí?, estás usando la facultad más alta de la inteligencia, dice Krishnamurti, y aporta mucho a todo el entendimiento de lo que es la atención plena. Ahora nos vamos a Vichara, el que sigue. ¿Sí? Bueno, ahí la meditación formal, ¿verdad? Es la meditación Advaita, que como ya dijimos, fue formulada por Sankara, ¿sí?, y donde el objetivo es encontrar tu verdadera identidad. Los pensamientos, los sentimientos, el cuerpo ya no tienen ninguna importancia, no le ponemos atención ya a eso, ¿sí? Si surge un pensamiento, hay otro tipo de técnica, ¿no? Dice, bueno, ¿a quién le surge ese pensamiento? A mí, bueno, ¿quién soy yo? Todo lo que surge es una referencia a ir hacia uno mismo. Entonces, ahí tenemos a Sankara, meditación formal, Advaita, y el objetivo es indagación del Atman. El Atman significa, ¿sí?, tu sí mismo transpersonal. ¿Qué sigue? Con meditación activa de la meditación, pero en el contexto Advaita, ¿sí?, para entrar a la autoindagación. Entonces, a él le gustaba mucho la música y el baile, lo utilizaba para entrar en esos estados meditativos profundos. Y finalmente, como ejemplo superior de la Vichara en la vida cotidiana, no se alcanza a ver, pero dice Ramana Maharshi, ¿no?, que es considerado el sabio más grande del siglo XX, ¿sí?, el místico más grande del siglo XX, Ramana Maharshi, ¿sí? Él propone, igual que Krishnamurti, la autoindagación, ese estado de conciencia no dual, pero en la vida diaria, ¿sí?, que vivas así día a día. Él decía que era como ponerte que era como caminar sobre piedras, pero con unas botas muy buenas, ¿no?, así como de minero, entonces pues no te va a pasar nada. Entonces ya con este modelo nosotros podemos ir entendiendo todas las técnicas de meditación que existen y saber cuáles podemos utilizar en un escenario ya muy especial. Una de las requisitos para hacer meditación más elemental, es decir, lo más básico que vamos a requerir, es capacidad de concentración. Y para hacer meditación lo primero es que tengas la capacidad de concentrarte, ¿sí?, para poder avanzar. Si no tienes capacidad de concentrarse, entonces lo primero que vamos a lograr con la meditación es desarrollar la capacidad de concentración, ¿sí? Que ahorita no puedo ahondar más porque son cosas muy técnicas y pues vamos a ir muy tarde, ¿no? Pero bueno, por eso es importante, la recomendación es empezar todos en el nivel 1, ¿sí?, para desarrollar la capacidad de concentrarnos. Y también usar técnicas de meditación que sean motivadoras e inspiradoras, como las visualizaciones, y luego ir avanzando poco a poco, ¿sí? ¿Sí? Bueno, esto lo voy a anunciar ya nomás así muy rápido, decirles que todo lo que estamos viendo ahorita tiene aplicaciones muy prácticas y estamos trabajando en lo que llamamos el aprendizaje consciente. El aprendizaje consciente o el aprendizaje holista está basado en la meditación, ¿sí? Y hay una doctora de la Universidad de Harvard, que se llama la doctora Ellen Langer, que ha estado desarrollando un nuevo tipo de aprendizaje basado, ¿sí?, en la atención plena de la práctica meditativa. Entonces se trata de llevar la práctica de la meditación para el aprendizaje, ¿sí?, en las escuelas de cualquier materia y de cualquier curso, ¿no?, pero bajo esos criterios, ¿sí? No puedo explicarlo porque es algo muy que nos diría mucho, ¿sí?, pero aquí hay algunos puntos: la actitud del aprendiz, el término del aprendizaje, atención plena, participación consciente en el aprendizaje, ¿sí?, el estilo cognitivo de estar abierto a la novedad, ¿sí?,
Es algo muy diferente al aprendizaje significativo, ¿eh? Y ya vamos a otro nivel, ya más allá. ¿Sí? Entonces, estamos trabajando mucho en esto. ¿Sí? También lo llamamos aprendizaje holístico, aprendizaje consciente o aprendizaje holístico. ¿Sí? Entonces, ahí vemos ya una aplicación práctica de la meditación en un nuevo paradigma del aprendizaje que va más allá del aprendizaje significativo o el aprendizaje por competencias. Bueno, también a partir de esto se está generando ya en todo el mundo programas de meditación en las escuelas públicas. ¿Sí? La Universidad de California de Los Ángeles, la UCLA, tiene un gran centro que se llama MAC, en donde ya desarrollan programas de meditación para las escuelas públicas. ¿Sí? Entonces, estamos viendo ya la aplicación de la meditación a gran escala. También vemos la aplicación de la meditación ahorita a nivel corporativo en las empresas. Estas son algunas empresas que están aplicando la meditación, ¿sí? Para desarrollar un trabajo más creativo, más innovador entre todos sus trabajadores. Por ejemplo, Google, Apple, el creador de Apple era un meditador, señor Steve Jobs era un meditador, Apple tenía su maestro de meditación, ¿sí? Y él estuvo en la India, ¿sí? y todo su desarrollo de esta gran empresa, en su libertad narra la importancia que para él tenía la meditación y un estilo de vida consciente. Entonces está Apple, Google, está Nike, está Yahoo, Procter & Gamble, HBO, hasta después seguir un equipo para hacer un poco de muy empresarial deportivo, ¿no? Los Lakers de Los Ángeles también. Es una empresa así deportiva que utiliza la meditación. Entonces, cada vez la meditación está entrando más también al mundo de las organizaciones, de las empresas, haciéndolas más humanas, ¿sí? Correlacionando las empresas con el concepto de felicidad, ¿sí? Creando empresas felices y usando como recurso la práctica de la meditación. Se están creando ya salones de meditación dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque hace que la gente trabaje mejor en equipo, se enferme menos, sea más creativo, sea más amigable, colabore, etcétera, etcétera. ¿Qué sigue? Bueno, estas son algunas universidades que están usando la meditación. ¿Sí? Ustedes rápidamente se pueden meter gracias a internet, afortunadamente. Ya no tengo que darles más referencias porque ustedes lo pueden hacer en cualquier momento. Entren en estas universidades, van a encontrar programas de meditación muy importantes, muy interesantes y muy grandes. ¿Sí? Aquí tenemos la Universidad de California de Los Ángeles, la UCLA, tiene un programa muy, pero muy grande, muy importante, ¿sí? Que se llama MAC. Tienen programas de meditación, tienen certificación en la UCLA como instructores de meditación, tienen programas para llevar la meditación a las escuelas públicas, a las primarias, tienen programas de meditación para adolescentes, ¿sí? Y tienen programas de investigación de la meditación. Hay un grupo muy grande de neurocientíficos, biólogos que están haciendo mucha investigación sobre la meditación y aplicándola en muchos aspectos. Entonces, les recomiendo a todos, me gustaría mucho que se metieran, Universidad de California de Los Ángeles, la UCLA, el programa se llama MAC, es un centro de meditación de la universidad, y ahí van a encontrar muchísimo material, programas, evidencias, recortes de investigación, ¿sí? Muy interesantes, para que vean ya la aplicación práctica de la meditación. Tenemos la Universidad de Massachusetts, tiene un centro de meditación pues muy famoso a nivel mundial, de reducción del estrés, alivio del dolor crónico, ¿sí? Asociado a los hospitales. Entonces la Universidad de Massachusetts ha sido uno de los pioneros en aplicar la meditación. Está la Universidad de Stanford también, que tiene un programa de meditación. Como ustedes saben, Stanford y Harvard son la universidad número 1 y número 2 a nivel mundial. Harvard se intercalan, a veces la mejor universidad es Harvard, otro año es Stanford, pero siempre son las dos mejores. ¿Sí? Entonces es maravilloso, ¿no? Que las dos mejores universidades del mundo pues tengan programas de meditación. ¿Sí? Está la Universidad de Michigan, después también en otro lugar, en Sydney, en Australia, también ustedes se pueden meter, pueden ahí obtener información. ¿Sí? En Princeton también tienen programas de meditación y quise poner también a Jack, un amigo de nosotros, Jack Miller, en la Universidad de Toronto, que también usa la meditación con sus estudiantes de posgrado. ¿Sí?
Entonces son nada más algunas de las universidades con toda la validez, el reconocimiento, que tienen programas de meditación, le están llevando a diferentes ámbitos. ¿Y la que sigue? Bueno, vamos a dejar aquí, porque ya no pasamos mucho tiempo, y dar aunque sea unos 10 minutos para una o dos preguntas y para que descansen. ¿Sí? Gracias. Bueno, mejor ya me Oye, no hacemos preguntas. Hacemos 12. Haga la pregunta, maestra, y ahorita vamos a hacer. Bueno, como no tenemos ya mucho tiempo, nos pasamos muchísimo el tiempo, vamos a hacer nada más dos preguntas y ya para que descansen, ¿sí? Y bueno, en otros momentos podemos seguir platicando de todo esto, ¿ok? Después lo vamos a hacer. Una de las preguntas dice, ¿qué tipo de meditación recomienda para el inicio de un grupo de primer grado de licenciatura que no tiene ningún conocimiento de ella? Esto es muy interesante. Yo he empezado a trabajar con muchachos y lo que me he dado cuenta es que no tienen capacidad de concentración, están muy dispersos y también necesitan encontrar un motivo por el cual meditar. Dice, bueno, voy a meditar, ¿y para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Entonces me he dado cuenta que es muy importante motivarlos. Entonces lo que yo recomendaría es un tipo de meditación, primero, que les ayude a concentrarse, y segundo, también que los motive y que rápidamente les dé un sentido de por qué es importante la meditación. Entonces aquí será muy importante iniciar con lo más básico que hay, que son meditaciones con visualización. Visualizaciones que los motiven, donde ellos sientan, se vean llenos de luz, se visualicen sanos, se visualicen contentos, ¿sí? Esa sería una recomendación para iniciar con estudiantes que no tienen experiencia y que hay que irlos metiendo al proceso meditativo, porque eso los va a emocionar, ¿no? Van a decir, qué bien me siento, ¿no?, de esta meditación. Entonces, así es como creo yo debemos iniciar con ellos. Otra pregunta dice, cuando tienes alguna adicción, cuando se tienen algunas adicciones, se dice que tienes neuroplasticidad, por eso ya no se cura. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Me imagino como incurable, no sé. Sí, bueno, cada vez, obviamente así es el conocimiento, se van modificando las nociones que tenemos. Por ejemplo, hace 30 años, cuando yo estudié psicología, era una afirmación total. Nos decían, por ejemplo, que las neuronas no se regeneraban, no nacían. Ahora sabemos que es diferente. Ahora ya se acepta, ¿sí?, que sí hay generación de neuronas, ¿sí?, que sí hay recuperación de neuronas, y ya cambió ese concepto tan determinístico que había. Igual la parte genética, antes se veía como algo más determinante, ¿no? Esta es tu genética y no puedes escapar de eso. Ahora ya no. Ahora la genética cada vez más se ve nada más como una tendencia, ¿sí? Las experiencias de aprendizaje que tú vas a tener. Entonces, es una combinación entre las tendencias genéticas que tienes y las experiencias que tienes. ¿La van a activar o no la van a activar? Entonces, cada vez la parte biológica hay una tendencia a que sea un poco más relativa, ¿no? Entonces, aquí también muchos aspectos que se creían que eran, o la misma inteligencia, ¿no? Se suponía que tú naces con una inteligencia y no cambiaba nunca. Todo eso ha cambiado. Entonces, estamos viendo ahorita que hay mucha flexibilidad, ¿no? Entonces, yo una vez le pregunté a Carl Pribram, el creador del paradigma holográfico, profesor emérito de la Universidad de Stanford, vino aquí a Guadalajara 2 años, aquí a este foro. Entonces aprovechamos y le pregunté yo si la meditación podía modificar el cerebro y podía modificar, y él me dijo que sí,
que efectivamente que a través de la meditación, a través de la conciencia, puede haber modificación de la materia, ¿no?, del cerebro. Entonces, yo creo que existe esa posibilidad, ¿no? Habría que ver qué avances tenemos. No cerrarnos tan pronto a esa posibilidad. Y en otra dice, ¿qué relación hay entre felicidad y conciencia y la posibilidad de ser feliz de personas con discapacidad mental? Sí, incluso podrían ser sinónimos. En la filosofía perenne, la sabiduría sagrada, la manera de entender lo que somos se define como ser, conciencia, felicidad. Sat, Chit, Ananda. Sat, Chit, Ananda significa ser, conciencia, felicidad. Es decir, somos ser, conciencia y felicidad. Y no es más que desglosar, ¿sí?, en tres términos, ¿sí?, una misma realidad. Entonces, finalmente, conciencia y felicidad vienen a ser lo mismo, ¿sí? Nada más que los desglosamos para poderlos utilizar de una manera más pragmática y con fines más explicativos según lo que necesitemos. Compañeros, hermanos espirituales, vamos a darles un fuerte abrazo a este gran maestro.